Esta mañana vamos a continuar con la soberanía de Dios en la salvación y vamos a estar viendo el punto de la gracia irresistible. La gracia irresistible de Dios. Y lo que eso quiere decir es, la gracia de Dios es eficaz en atraer y transformar al pecador cuando Dios le llama con el llamado interno. Cuando Dios llama con el llamado interno, el pecador, la gracia de Dios es eficaz. Esta gracia obra eficazmente para que el llamado responda a Dios, arrepintiéndose de sus pecados y confiando solo en Cristo para la salvación. Entonces, esa gracia no es ineficaz, sino más bien es eficaz en realizar lo que Dios quiere que realice. Entonces, vamos a estar viendo varias partes de eso respecto a la gracia irresistible de Dios. Primero, la gracia de Dios es eficaz en llamar y atraer al pecador elegido a Dios. La gracia de Dios es eficaz en llamar y atraer al pecador elegido a Dios. Dice en Juan 1:12 y 13, Juan 1:12 y 13, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. La voluntad de Dios es eficaz en realizar lo que quiere. Dice en Juan 6, el mismo pasaje que estuvimos viendo anteriormente, pero otra parte, Juan 6, 37 hasta 40. Juan capítulo 6, 37 a 40, que dice: todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que de todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Y la primera parte ahí dice: todo lo que el Padre me da, versículo 37, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, del que todo el que me ha dado, yo no pierda nada. Entonces Jesucristo es para hacer la voluntad de Dios. Y pasando a Efesios 2, versículo 5. Y este pasaje está hablando de lo que Dios ha hecho, aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Dice a partir de versículos 5 y 6, Efesios 2, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Cristo nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice otro pasaje en Hechos 16, 14, hablando de otro aspecto de esto. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Así que cuando recibió el llamado interno de Dios, ella respondió a ese llamado. Y eso es, la gracia de Dios es eficaz en llamar y atraer al pecador elegido a Dios.
Número 2. La gracia de Dios obra eficazmente para que el llamado responda a Dios arrepintiéndose de sus pecados. Dice en Hechos 11:48, la segunda parte, Hechos 11:48, que cuando predicaron también a los gentiles, los judíos se sorprendieron que recibieron la palabra, y dice aquí, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Y segundo de Timoteo 2:25, hablando Pablo a Timoteo, dice, corrigiendo tiernamente los que se oponen por si acaso. Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Otra vez, que Dios les da el arrepentimiento. Así que la gracia irresistible quiere decir que Dios, la obra de Dios es eficaz. ¿Para qué? El pecador viene y en esos versículos se arrepiente. El punto 3. La gracia de Dios obra eficazmente para que el llamado responda a Dios confiando solo en Cristo para la salvación. La gracia de Dios obra eficazmente para que el llamado responda a Dios confiando solo en Cristo para la salvación. Es decir, que Él responda en fe. Filipenses 1:29. Filipenses 1:29. Porque vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, dice el versículo. Pero la primera parte, se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, es decir, Dios ha dado el creer en Él. Hechos capítulo 13, versículo 48. Hechos 13:48 dice, oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados a la vida eterna. ¿Quiénes creyeron? ¿Cuántos estaban ordenados a la vida eterna? Y el último punto de esto, la gracia de Dios es eficaz en transformar al pecador elegido. La gracia de Dios, y yo estoy también extendiendo el punto un poco en respecto a la gracia irresistible, no solo en la salvación, sino también en la vida práctica. La gracia de Dios es eficaz en transformar al pecador elegido. Dice en Romanos 8:29, porque los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. Y otra vez, todos los hombres quiere decir no solo judíos, también gentiles. A todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación. Y hay que recordar que en el contexto de Tito, el primer capítulo habla de cómo eran los cretenses. Eran malas bestias, mentirosos. Eran ese tipo de gente. Entonces, de toda etnia, ¿no? La gracia de Dios es eficaz. Y de todo tipo
de persona, toda clase de persona. No importa la maldad de la persona. La gracia de Dios es eficaz, trayendo esa salvación. ¿Y qué dice al final? Quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Y luego en la misma carta, Tito, capítulo 3, dice en versículo 3, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Así que en sí esos últimos pasajes resumen no solo la gracia de Dios es eficaz en salvar, pero también en transformar. Así que la gracia de Dios es irresistible. Y cuando hablamos de esto, de Tulip, estamos hablando de la soberanía de Dios en la salvación, el poder de Dios en la salvación. Y en este punto estamos viendo que Dios es poderoso, su gracia es poderosa en atraer, en efectuar el cambio para que la persona se arrepienta, para que la persona ejerza fe en Cristo y también para efectuar esos cambios en su vida. Gracias a Dios.